Bien, ahora sí arrancamos. En el día de hoy vamos a hacer el curso sobre el análisis de la normativa y buenas prácticas aplicables a sistemas informatizados. Vamos a ver cuáles son los requisitos y las modificaciones actuales, así como hablaremos también de las tendencias en hallazgos de auditorías. ¿Cómo hemos enfocado este webinar? Bueno, como indica el título, partimos de esa base documental de referencia de obligado cumplimiento, qué requisitos tenemos que cumplir en la gestión del ciclo de vida de los sistemas informatizados, pero sí que es cierto que desde esa base documental de referencia, como pueda ser la de la EMA o la de la FDA, de forma posterior han surgido diferentes guías de buenas prácticas de los propios organismos que generan las regulaciones, que nos indican una buena práctica para lograr ese objetivo de una forma eficaz sin penalizar esa calidad. Justo ayer mismo la FDA sacó una guía de buena práctica que en el día de hoy vamos a analizar como tendencia de lo que nos están pidiendo a nivel de requisitos de sistemas. Por tanto, una primera parte en el enfoque de la validación que nos están exigiendo desde esos organismos reguladores. Y por otro lado, vamos a explotar toda la información que nos dan estas entidades para identificar la información que han compartido respecto a hallazgos y prestar atención en ciertos hallazgos, ya sea de forma o contenido en cuanto a la validación o cuestiones, por ejemplo, de data integrity, con el fin de estudiar el porqué y cómo podemos dar esas soluciones o simplemente ver si os pueden aplicar y podáis generar ese plan de remediación para no estar en una situación fuera del control, ¿no? Bien, esto por un lado, el objetivo. Antes de comenzar, decir que esta actividad formativa forma parte del plan de formación que ya lanzó Ocotec hace unos años. Tenemos muchos contenidos compartidos en la web de Ocotec de forma totalmente gratuita, en el que colgamos tanto las presentaciones de los cursos como los vídeos donde explicamos cómo tratamos cada tema. Hemos tratado temas muy genéricos a nivel de ciclo de vida de sistemas aplicados en diferentes actividades, estudios clínicos, laboratorio, producción, así como temas muy concretos como cómo aplicar un control de cambios o cómo hacer un plan de continuidad de negocio, por ejemplo. En esta diapositiva lo que os presentamos son los webinars que hemos hecho este año y los que nos quedan, que en este caso es la guía práctica general de cómo informatizamos un proceso, así como cómo lo validamos teniendo en cuenta que aplicamos incluso personalizaciones. Por tanto, en este sentido, os invitamos, si no estáis inscritos, a asistir a los siguientes cursos, que estaremos encantados. También, en caso de que, bueno, ya estamos preparando las sesiones formativas del año que viene, y si tenéis algún tema que os resulte de interés y que pensáis que podríamos aportar valor como especialistas en validación de sistemas, también, como siempre, os pedimos que en la medida de lo posible nos digáis esos puntos de interés e intentaremos contemplarlos. En cuanto ya al curso que vamos a hacer hoy, como siempre, no es necesario que toméis notas, porque días después de hacer la presentación vais a recibir vía correo electrónico tanto lo que es el documento, el archivo de la presentación, como el vídeo de hoy de cómo tratamos el tema. Junto con este contenido, sabéis que vais también a recibir una pequeña encuesta muy fácil de rellenar, que en la medida de lo posible también os pidiéramos que rellenéis con el fin de realmente conocer vuestra opinión, intentar mejorar siempre en ese sentido. También decimos que si veis de interés el contenido que generamos, pues compartáis por redes sociales o comentéis este contenido con el fin de que podamos seguir haciendo estas actividades, así como distribuir también esta información al máximo número de personas. El enfoque de la presentación va a ser, vamos a dar el contenido preparado de forma completa, ¿de acuerdo? Haré la presentación hasta el final y os invitamos, si en un momento dado tenéis alguna cuestión o duda sobre algún tema que trato, de utilizar
la plataforma del webinar en la sección de preguntas, donde en el momento que os surja esa cuestión, os invitamos a rellenar esa sección del webinar y justo después de la presentación vamos a recuperar todos vuestros comentarios o dudas y haremos todas las aclaraciones una por una. También comentar que para los asistentes que estáis hoy y os mantenéis a lo largo del curso, recibiréis también un certificado de asistencia, porque como sabéis, este certificado también puede servir como evidencia de una formación en continua, porque es como un acta de asistencia que podéis incluso justificar en vuestro sistema de calidad como un punto formativo también, dado como una visión externa. Nada más, la duración aproximada en este webinar, que es muy concreto a nivel de normativa, es aproximadamente de 1 hora, hora y media. Muy bien, ¿cómo hemos enfocado este curso? Lo hemos enfocado en 3 grandes bloques. El primer bloque, como siempre, es la base documental que hemos utilizado como referencia en esta presentación. Tanto, digamos, la tradicional, digamos, los documentos de obligado cumplimiento, pero también de dónde hemos sacado la información, todo el origen de datos de esas buenas prácticas y por quién lo ha generado, para que tengáis toda la información, incluso si podéis, si o necesitáis extender cualquier punto, tenéis ahí todo el documento completo que podéis explorar. Por tanto, teniendo esa referencia de obligado cumplimiento y todas las guías de buenas prácticas que analizaremos en el bloque 1, pasaremos al bloque 2 para extender cómo hemos comprendido esa buena práctica que nos están indicando esos organismos oficiales en cuanto al enfoque de validación. Bueno, vamos a tratar diferentes conceptos. Siempre, primero, aclaramos el objetivo de lo que nos están pidiendo que alcancemos y después ver de la forma más práctica posible cómo alcanzar ese objetivo. Ese sería el punto 2, que va más del enfoque que nos está pidiendo ahora mismo esos organismos oficiales en cuanto a la validación. Y pasaremos al punto 3, que es más concreto, donde vamos a utilizar 3 documentos de 3 organismos diferentes, donde prestan atención en diferentes hallazgos, debilidades que han detectado en casos reales de inspección, que pensamos que os pueden ser de interés conocerlos y que los podáis evaluar. Bien, en cuanto a la base documental de referencia, bueno, partimos de lo que nos indica la Agencia Española del Medicamento. Tenemos, como sabéis, ese anexo 11 dedicado única y exclusivamente a los sistemas informatizados y a la gestión del ciclo de vida, donde ya nos están indicando que todos los sistemas que participan almacenando datos o procesando datos de actividades reguladas por las GXP requieren ser validados, y requieren ser validados con un enfoque basado en riesgos, y nos indican también en los anexos 15 y 4 pues qué se entiende como validación a nivel de quizás los entregables más comunes, así como por cada, al final la validación no deja de ser dejar evidencia documental del plan que tenemos, de cómo hemos diseñado todas las estrategias de forma justificada, y una evidencia documental simultánea de cómo vamos ejecutando las pruebas y qué resultados hemos obtenido. Al final, esa base documental tiene que estar dentro de un sistema de calidad, y el capítulo 4 nos ayuda, como comento siempre en ese sentido, pues a generar una base documental que esté en línea con los requisitos de vuestra actividad. ¿De acuerdo? Y también, conforme indica el anexo 11, no se tiene que validar todo ni con la misma extensión, sino que tenemos la herramienta del análisis de riesgos, que me indica cómo hacer ese racional para enfocarme en lo realmente crítico para mi producto o para la seguridad del paciente. Por tanto, es el primer punto de referencia que, digamos, está totalmente implantado y lleva mucho tiempo siendo esa referencia a cumplir. Pero aparte de esto, hemos analizado para este webinar la documentación asociada a ISPE. Como sabéis, hace no más de un mes que ha surgido o se ha publicado
la segunda edición de GAM5, donde ahí ya habla de una forma muy concreta de aplicar un pensamiento crítico para el aseguramiento de los sistemas informatizados y también adaptándose a las nuevas tecnologías actuales que son emergentes o que ya a día de hoy pueden estar aportando mucho valor, sobre todo en el procesamiento de la información y en el aseguramiento de la información. Por tanto, en este webinar hemos tenido en cuenta lo que nos indica esta guía ya de GAM5 que está en vigor, así como la que tenemos en el segundo punto, donde habla específicamente de esta nueva tecnología, de ese nuevo enfoque de validación y cómo aplicarlo en cada uno de esas tecnologías emergentes. Así como también hemos tenido en cuenta las guías de Data Integrity que ya estaban en ISPE y en especial el último punto donde indican, digamos, la casuística del proceso de fabricación, ciertos puntos que realmente son muy complejos y suponen un reto en muchas organizaciones y, digamos, formas de solucionar ciertas cuestiones. Por tanto, ahí como puntos críticos también en la tendencia, en la última parte del webinar, lo hemos utilizado mucho. También, como sabéis, la Agencia Española del Medicamento hace referencia a PICS en muchas cuestiones y es un referente que se encuentra ya embebido en la propia norma a cumplir. En este caso, en el segundo punto de PICS, este comité de expertos sacó también una guía de buena práctica en la gestión de la información y habla también, desde el punto de vista de este comité, revisa el ciclo de vida de los sistemas y por cada una de las fases identifica ciertos riesgos, el porqué, el motivo de la no comprensión de la buena gestión y cómo lo subsanaría. Por tanto, ahí también en la última parte de la presentación hemos extraído muchos comentarios sobre esta guía porque consideramos que es muy práctica y ofrece soluciones igual de prácticas. Por tanto, bajo nuestro punto de vista aporta mucho valor. Y en cuanto a la FDA, sabemos que es un referente a nivel de la 21 CFR parte 11 en cuanto a registros electrónicos, nos dice mucho de la firma electrónica o, por ejemplo, del audit trail, pero justo ayer salió una guía donde habla de ese enfoque de validación actual que asegura ese cumplimiento de los sistemas informatizados, aplicando ese pensamiento crítico, ese análisis de riesgos, utilizando al máximo todas las actividades ya existentes y enfocándose realmente en la calidad. Y bueno, hemos hecho un ejercicio de evaluación inicial de esta guía que os vamos a presentar también a continuación. ¿De acuerdo? Por tanto, hemos extraído las principales ideas, pero aquí tenéis en la fuente de datos inicial de donde las hemos extraído para que lo tengáis como referencia. Muy bien, una vez hemos identificado esos puntos de interés para el webinar, vamos a analizar qué nos están diciendo en cuanto a lo que se requiere de forma en estos momentos en cuanto al enfoque de validación de los sistemas informatizados. Bien, partimos de un objetivo que sigue siendo el mismo que al principio, que tenemos que controlar o gestionar el ciclo de vida. Si recordamos el concepto de ciclo de vida, es un concepto que habla de todos los estados que puede ir recorriendo un sistema informatizado. Desde que no existe la organización y tenemos una necesidad de informatizar un proceso y tengo que definir, digamos, esos requisitos a cumplir como organización, selecciono el sistema, selecciono el proveedor, hago todas las verificaciones para asegurar que el sistema es apto para ese uso previsto que yo tenía marcado inicialmente, también pasando por todo el tiempo de uso y todo el reto de mantener esa situación de control, incluso cuando un sistema lo tengo que retirar y tengo que prestar atención al archivo de sus datos. Por tanto, en todo ese contexto, en todo ese flujo que hemos hablado de diferentes estados del sistema, lo que me indican es que en cada uno de esos pasos debemos garantizar que el sistema siga realizando de forma robusta y fiable
aquello para lo que fue diseñado de una manera consciente, contemplando todos los riesgos que puede ofrecer al sistema, también teniendo en cuenta cómo puede optimizar y asegurar el proceso, y asegurando y garantizando la integridad y la seguridad de los datos. Es decir, en todo el contexto de lo que pedimos al sistema tenemos la parte funcional, pero también la parte de seguridad, integridad de datos, entre otros. Por tanto, lo que me indica es que en todo ese ciclo de vida vamos a tener que garantizar ese uso previsto, teniendo en cuenta funcionamiento, seguridad, toda la normativa aplicable. También, como decimos siempre en una actividad regulada, no podemos actuar si no tenemos un plan que indique qué queremos hacer, qué queremos conseguir, quién está involucrado, cuál es el criterio de aceptación, cuál es la metodología, qué evidencia documental vamos a hacer. Por tanto, aquí también señalamos que la complejidad y la duración de las actividades de la validación para gestionar ese ciclo de vida del sistema tiene que estar planificada, se tiene que llevar a cabo de acuerdo a ese plan y debe de documentarse de manera minuciosa, conforme se establece en el plan. Y como siempre digo, no tiene que todo que validarse ni con la misma extensión. Apliquemos la gestión de riesgos durante cada fase del ciclo de vida y de alguna forma así controlar, uno, la situación actual o los riesgos de cada etapa y dos, saber que estamos enfocados en lo realmente crítico, ¿de acuerdo? Esto es el enfoque, el objetivo que viene siendo desde el principio en cuanto a la gestión del ciclo de vida. ¿Qué es lo que puede suceder o qué dificultad podemos observar? Que muchas veces es posible que no se invierta el tiempo necesario, que para poder verificar un sistema informatizado y asegurar que es apto para ese uso previsto, se tiene que comprender el sistema. Y el sistema tiene una parte de funcionamiento, tiene una parte informática de software y hardware y tiene una parte de tener que garantizar o cumplir un sistema de calidad. Por tanto, digamos, bajo esa comprensión puedes llevar a cabo una correcta verificación. ¿Cuál es un riesgo que observamos? Que o no se invierte el tiempo o no se dedica el equipo multidisciplinar para tener bajo control todo ese contexto para realmente realizar una validación eficaz. ¿Cuál es la consecuencia? Digamos, actividades de validación no correctamente enfocadas, o validar absolutamente todo, o lo crítico no extender o no realmente probar lo realmente crítico, no del sistema, sino del sistema en tu contexto. ¿De acuerdo? Por tanto, es posible, en una visión un poco lean, ese desperdicio de tiempo, no solo desperdicio de tiempo y esfuerzo en las actividades sin valor añadido, sino que reduces el tiempo realmente para prestar toda la atención en las actividades de garantía de calidad más valiosas y esenciales, ¿no? Y así como también podría limitar la innovación y la adopción de nuevas tecnologías. Ante esa falta de desconocimiento o de actualización o de estar al día con las novedades tecnológicas y también a lo mejor no contar con un perfil técnico que haga esta función, pues podamos renunciar a cierta tecnología que puede realmente aportar valor al negocio, como por ejemplo todos los sistemas que se desarrollan o se configuran con una metodología ágil o con el método Scrum, o por ejemplo todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, predicción de datos, porque hay que entender muy bien cómo están construidas para ver si podemos controlar esos parámetros críticos y si podemos hacer un buen enfoque, ¿no? Entonces, hay varios temas. Necesitamos ese equipo formado en esas nuevas tecnologías y en ese sistema para poder realmente someter a estrés y realmente aportar a la industria esa optimización y el control de los procesos a través de herramientas informatizadas realmente eficaces y robustas, ¿correcto? Bien, estamos hablando todo el rato de tener bajo control todo ese entorno informatizado o lo que es el sistema en sí. ¿Cómo entendemos nosotros de una forma
digamos, identificando puntos críticos a controlar para tener una visión completa del sistema? Pues bueno, bajo nuestro punto de vista, lo primero que tenemos que tener muy claro es el uso previsto que esperamos del sistema. Y ahí no estamos hablando del sistema, estamos hablando de vuestro negocio. Bueno, ¿qué requiero del sistema? Que haga estas funciones, que tenga esta seguridad por el sector de actividad que me muevo, que tenga esta tecnología concreta, que pueda estar en la nube o no. Es decir, ¿qué requiero? ¿De acuerdo? ¿Cuál es mi necesidad? Y a partir de ahí, de acuerdo a un proceso de selección o si tenemos un sistema ya en concreto, entender y comprender respecto a esos requerimientos de usuario, respecto a ese uso previsto del sistema, qué puede llegar a hacer el sistema informático concreto que he seleccionado o que tengo en mi organización. Porque es posible que un sistema sea muy robusto a nivel funcional, pero no tanto en seguridad, o que por sí mismo no pueda satisfacer todas las funciones que yo requería en mi uso previsto y tenga que tener una combinación. Por tanto, desde ese uso previsto tengo que ver qué realmente se puede llegar a hacer con el sistema. Y esto de qué se puede llegar a hacer con detalle, es decir, pasamos ya a lo que hemos llamado clasificación CAM5, es decir, de mi uso previsto, qué hace el sistema de estándar por sí mismo, sin tener que configurar, porque ya funciona de esta forma, ¿de acuerdo? Y por otro lado, ¿qué puedo conseguir? ¿Qué puedo conseguir con una configuración? Perdona un momento porque me he congelado. Sí, pues si les parece bien, para no interrumpir más la sesión, vamos a seguir sin cámara. Si mis compañeros consiguen arreglarlo, lo aplicarán enseguida. Bien, a ver que confirme que puedo pasar. Sí. Bien, estábamos hablando que necesitamos comprender y controlar qué es el sistema informatizado y partíamos de ese uso previsto, tener claro qué requiere la organización y tener claro hasta dónde llega el sistema, porque es posible que no pueda satisfacer por sí mismo absolutamente todos los requerimientos. De estos requerimientos que estén en el alcance del proceso que va a gestionar nuestro sistema informatizado, tenemos que ir un paso más allá y comprender su clasificación GAMP, es decir, conocer si el funcionamiento es de estándar, el sistema se comporta de la forma que espero por sí mismo, lo que requiero configurar para que haga la función como requiero o incluso lo que realmente no hace el sistema, pero puedo desarrollar o extender esa funcionalidad hecha a medida para mi organización y puedo conseguirlo. ¿Por qué requiero este control y comprender esta cuestión? Porque ya estaré dando muchos pasos en la gestión de esos riesgos asociados. Es decir, bien, si el sistema puede alcanzar ese funcionamiento a través de configuración, uno, en las verificaciones, si es una cuestión crítica, me voy a preocupar de verificar realmente que esto funciona de la forma que espero, pero además también me voy a preocupar de identificar quién tiene que mantener esa configuración a lo largo de todo el tiempo de uso del sistema, así como ver que tengo los permisos adecuados y definidas las personas que van a tener que mantenerlos. Así como a nivel de desarrollo, pues es posible que incluso tenga que extender esa definición del uso previsto, estos requisitos, para que el desarrollador, ya sea interno o externo, estemos alineados y consigamos satisfacer tanto la funcionalidad como el control de seguridad, como también el registro. Por tanto, lo primero que tenemos en cuenta en la comprensión del sistema es esa primera parte del proceso, pero también tenemos que tener esa visión más informática de, digamos, los elementos que componen el sistema. Por un lado, tener claro el software y hardware que lo componen, es decir, pues si tenemos un servidor o varios, si en un servidor está solo la base de datos, en otro tengo un servidor de aplicación, requiero ciertos equipos por ejemplo, terminales de radiofrecuencia para hacer lo que tengo que hacer, pues bueno, al final todos los elementos van a intervenir de una forma más o menos directa en el proceso. Por tanto,
Por tanto, tengo que controlar todos esos elementos para asegurar que realmente disponen de todos los recursos para poder funcionar como espero. Por tanto, eso por una parte, comprender todo el software y hardware que componen el sistema. También, como saben, es una buena práctica, aunque siempre no es posible, disponer de diferentes entornos de trabajo que sean idénticos para llevar a cabo el proyecto de validación. Normalmente pueden existir entornos de desarrollo, entornos de calidad o entornos productivos. Los entornos de desarrollo serán los entornos donde podemos aplicar las mejoras que se encuentren en construcción por los responsables de esa implementación, de ese desarrollo. Una vez el desarrollo es robusto respecto a ese área de técnicos, se pasa al entorno de calidad de una forma controlada para en ese entorno hacer todas las verificaciones del proyecto de validación y si son conformes pasan ya al entorno productivo, que es el que se utiliza por parte de los usuarios finales. Hay destacar que cuando se tengan diferentes entornos, sobre todo a nivel de calidad y productivo, tenemos que asegurar que el entorno de calidad es adecuado para poderlo utilizar, es decir, a nivel funcional, a nivel de volumen de datos, tiene que, uno, tener las mismas características y dos, reflejar el entorno productivo en este momento para que las pruebas que podamos realizar en este entorno de calidad podamos entenderlas como equivalentes para cuando apliquemos cambios en el entorno productivo. Por tanto, también tenemos que contemplar en el proyecto de validación todos los entornos disponibles para que realmente puedan aportar el valor que se espera en el proyecto de validación. Y contemplarlos pues hace que, por ejemplo, en una fase IQ o por ejemplo en la fase de formación podamos contar con ellos y mantenerlos actualizados. También, además de conocer todo el sistema a nivel de procesos y a nivel más informático y técnico, las integraciones es de vital importancia contemplar que el sistema se puede integrar con otros equipos de proceso o con otros sistemas informatizados de esta organización o incluso de proveedores. Controlar las integraciones existentes, por un lado, nos va a permitir verificar su funcionamiento, dos, mantener esa situación de control y ante cualquier cambio o incidencia, pues contemplar todo el entorno de una forma completa. Por tanto, en cuanto al control del sistema informatizado, queríamos decir todo este contexto. Bien, siguiendo con el enfoque de validación tradicional, al final lo que nos están requiriendo es que logremos mantener el cumplimiento de las normativas aplicables y la adecuación del uso previsto mediante la adopción de principios o proyectos de validación para liberar los sistemas de una forma documentada y planificada, pero además que apliquemos controles operativos adecuados a lo largo de toda la vida del sistema o de todo el tiempo de uso, es decir, que aseguremos ese cumplimiento a nivel durante todo el ciclo de vida. ¿Hacia dónde va la tendencia o digamos cuál es el enfoque que nos están pidiendo actualmente? Pues tiene que ver más con este concepto de CSA, con este sistema de garantía para los sistemas informatizados que también lo que presta atención es que pongamos un enfoque teniendo en cuenta ese uso previsto del sistema y teniendo en cuenta ese enfoque basado en riesgos en función del impacto del sistema en la seguridad y calidad del producto. Se tienen que seleccionar los métodos y actividades más apropiados, incluyendo el aprovechamiento de las actividades existentes y los datos del proveedor, por ejemplo, si nos da alguna documentación de prevalidación, y también las herramientas automatizadas y de captura de datos, así como el método de prueba ágiles, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que comprender el sistema, aplicar un enfoque basado en riesgos y a partir de ahí definir realmente
lo que tenemos que verificar. Y para hacer esa verificación o esa actividad, ver realmente todos los procedimientos, toda la documentación relacionada, que todo esté, digamos, contemplado y que realmente la ejecución sea para ejecutar ese valor, ¿no? Y que cualquier registro producido dentro de este proyecto de validación aporte ese valor a la organización, es decir, no generar ningún tipo de papel o informe simplemente para presentarlo en un momento dado en una inspección, sino que realmente aporte valor a los gestores del proyecto y que realmente tengan bajo control qué sistema tienen, cómo lo tienen configurado y qué están haciendo y qué tienen que hacer para mantenerlo de forma correcta. ¿De acuerdo? Una de los enfoques o de la actividad que resumiría este concepto de CSA es aplicar el pensamiento crítico, entendiéndolo como un proceso sistemático, racional y disciplinado de evaluación de la información desde una variedad de perspectivas para obtener una respuesta equilibrada y bien razonada. Al final, si comprendemos bien el sistema, si tenemos ese equipo multidisciplinar formado, si tenemos un control de qué tenemos que cumplir en la calidad y cuáles son las características más críticas que pueden afectar a nuestro producto, realmente estaremos contemplando todos los riesgos que pueden afectar a ese funcionamiento previsto. Y ahí está totalmente, y ese enfoque está totalmente alineado con la guía de ICHQ9, que es la principal expectativa a nivel de gestión de riesgos, que lleva muchísimos años implantada y en uso. Lo que nos indican es que esta mentalidad de enfocarnos en lo realmente crítico, de acuerdo a un análisis profundo y eficaz y cualificado, debe convertirse en una mentalidad y estrategia habitual para realmente guiar en el enfoque y ejecución de las actividades a desarrollar a lo largo del ciclo de vida. Esto realmente es el enfoque que hemos aplicado en absolutamente todos los webinars que hemos hecho hasta ahora, porque si seguíamos la guía GAMP 5, incluso en la primera edición, siempre estaba realizando ese enfoque basado en riesgos, por tanto, y siempre he indicado ese grupo multidisciplinar, pero ahora lo que nos están indicando esos organismos oficiales es que apliquemos y aportemos valor con esas actividades y que quede justificado y que nos centremos en lo realmente crítico, ¿no? No es hacer todos los documentos porque sí. Bien, y en ese enfoque basado en riesgos, no, como siempre, no tenemos que poner el foco en el sistema, sino entender ese proceso que queda informatizado. Y en este sentido, sabéis que, por supuesto, tenemos que contemplar ese riesgo que puede aportar el propio sistema a nivel funcional, a nivel de seguridad, a nivel de integridad de datos, a nivel documental, pero también, por ejemplo, la infraestructura informática. ¿Cuánto de importante es que, aunque tengamos un buen sistema, ahora después lo veremos en los hallazgos, si no controlamos la infraestructura informática y podemos, digamos, acceder a los datos y modificarlos, de nada servirá que el proceso esté totalmente guiado y sea robusto, si no tenemos una infraestructura que le dé el rendimiento informático que necesita el sistema, pero también todas las seguridades que muchas veces se aplican a nivel general de la organización, acordes con lo que requerimos, ¿vale? También tener en cuenta esas integraciones con los equipos de proceso, que es tan importante que el sistema capte los datos, los procese, los represente y los almacene durante todo el tiempo de archivo, como que el valor que nos está aportando el equipo, uno, sea fiable, esté dentro, el equipo esté cualificado, esté calibrado, tengamos un dato y se traspase de forma electrónica al sistema sin una variabilidad en significado ni en valor, ¿de acuerdo? También los proveedores de servicios a los que delegamos ciertas actividades críticas, como pueda ser el mantenimiento de la parte informática del sistema, las bases de datos, el desarrollo de funcionalidades,
por ejemplo, la formación, pues bueno, todo lo que deleguemos que sea crítico y que pueda impactar en ese proceso regulado, también tenemos que contemplarlo dentro de esa actividad y tenemos, como siempre, que controlar y documentar qué esperamos del tercero y después asegurar que el tercero, uno, puede desarrollar esas actividades como requiere nuestro estándar y por otro lado, que no solo pueda, sino que lo haga sin ningún tipo de desviación. Por otro lado, también los usuarios que intervienen en los sistemas, que deben de estar formados y con las seguridades correctas, así como la integridad de los datos, poniendo el foco en todo el flujo de información, desde cómo se captura, cómo se representa, qué puedo hacer con el dato, que no se modifique, cómo lo distribuyo, absolutamente todo, ¿de acuerdo? Por tanto, con ese enfoque. Aquí en la diapositiva anterior nos indican que ese pensamiento crítico, digamos, tiene en cuenta múltiples niveles de garantía del proceso empresarial. ¿Esto qué significa? Bien, este uso previsto del sistema, este proceso que queda informatizado, al final no deja de ser una combinación de controles técnicos que pueden aportar el sistema o los sistemas informatizados involucrados, el procedimiento de acuerdo al sistema de calidad y cómo indiquemos ese uso previsto de administradores y de usuarios finales, así como de ese comportamiento humano que requerimos para hacer algunas actividades. Entonces, para contemplar todas estas cuestiones y realmente aplicar un buen enfoque basado en el riesgo, representar esta combinación de elementos, personas, sistemas y forma de proceder, lo que nos indican las guías de buenas prácticas es que el uso de flujo de datos o el flujo de proceso nos puede ayudar, uno, a controlar absolutamente todo lo que está pasando y comprender realmente qué elementos componen el proceso y por otro lado nos permitirá evaluar sus riesgos y tenerlos bajo control. Aquí lo que hemos puesto es un ejemplo de este mapa de procesos. Este ejemplo hace referencia a un sistema de gestión. Bueno, aquí por ejemplo podríamos estar hablando de una recepción de mercancía, una creación de un caso de farmacovigilancia, cualquier flujo de proceso. Aquí lo que hacemos es, ponemos en este cuadro esta actividad que queremos representar y después lo que hacemos es, en esas cajas de diferentes colores, identificamos esa actividad en diferentes pasos y colocamos ese bloque en diferente altura a nivel vertical según la persona que ejecuta esa acción. Así como podemos, por ejemplo, identificar de diferentes colores los bloques según si se está utilizando un sistema, un registro en papel o otro sistema diferente al inicial. Por ejemplo, aquí el bloque rosa era un RP, el bloque verde en este caso era un SGA y los bloques amarillos eran registros en papel. Por tanto, si somos capaces, uno, de representar este proceso, estamos evidenciando que lo controlamos desde un punto de vista de conjunto, teniendo en cuenta documentos, diferentes sistemas y también los diferentes roles de las personas que está previsto que intervengan de una o varias áreas, ya sea personal interno o externo. Por tanto, comprendemos y controlamos ese proceso. Esto es un ejemplo a nivel, digamos, de un proceso secuencial, pero también podría aplicar a un equipo, por ejemplo, instrumento de laboratorio o a un equipo dentro de un proceso productivo. Si ponemos en el centro del diagrama el equipo, que puede ser, digamos, componerse de diferentes equipos de proceso o incluso un equipo y un PC, si obviamos esto y tenemos en cuenta el sistema como el conjunto de software y hardware, una posible representación también de mapas de procesos que nos indica GAMP es, bueno, teniendo en cuenta esa combinación de software y hardware, seamos capaces de identificar qué datos de entrada físicos o lógicos requiero para que el sistema haga lo que tiene que hacer, cuáles son los datos de salidas o los resultados
previstos, ya sea una representación, generar un informe, generar un fichero, lanzar una integración con otro sistema, identificar qué es lo que espero y para ese uso previsto determinar qué configuración tengo que aplicar y qué mantenimiento tengo que realizar a lo largo del tiempo. Si podemos esquematizar estas cuestiones, estamos evidenciando el control completo de ese proceso y podemos estar en situación de poder bajar al nivel de detalle para controlar y contemplar todos esos riesgos. También, bueno, hasta aquí hemos visualizado un flujo de proceso o un equipo concreto. También hay un ejemplo que nos indica las GAMP, en este caso en la guía asociada a GAMP 5 en cuanto a la gestión de laboratorio, que nos indican, muy bien, podemos controlar, digamos, el proceso de un sistema, pero también tenemos que poner ese foco en la información. Y en este sentido, el mapa de flujo de información, una posible propuesta es la que os muestro. En este punto, lo primero que vemos es la parte superior, que se compone de estos tres bloques que se llaman equipos, software y PC, y abajo justo libreta de laboratorio. Lo primero que queremos hacer con esos tres bloques es decir, bien, para el proceso que yo quiero satisfacer necesito tres elementos. Habrá un equipo, por ejemplo un instrumento de laboratorio concreto, tendrá a su lado un PC con un software instalado, habrá también un servidor aparte para almacenar finalmente los datos, pero tengo registro manual porque estamos viendo ahí que interviene en algún momento la libreta de laboratorio. Bueno, al final puede ser el caso más óptimo o no, pero digamos, tenemos bajo control qué está implicado en el flujo de información. Vale, una vez tenemos los elementos, el flujo de información lo entendemos y ahora estamos visualizando la línea de abajo del todo del gráfico. Queremos saber quién adquiere los datos y cómo, dónde se visualizan, si hay un procesamiento de datos de esos datos captados del equipo y dónde quedan archivados finalmente. Bien, teniendo en cuenta que tenemos que representar todo eso, lo que vemos en las flechas es cómo va el flujo de información. Ahí lo que podríamos ver es que en la segunda columna partimos de que hay una configuración del software para que el sistema funcione como espero. En este caso era un HPLC, es un ejemplo sencillo y abreviado, pero era para ver el concepto de que, por ejemplo, teníamos que configurar métodos y secuencias y cargarlo al equipo. Iniciaríamos ese método, esa operación del equipo, y el equipo sería el encargado y el responsable de hacer esa gestión y materializar los valores obtenidos, visualizándolos en el software alojado en el PC, pero también aquí veíamos que además de meter la información en esa base de datos, escribía un pequeño archivo en una ruta del PC. Bueno, esto es muy importante identificarlo, ¿de acuerdo? Porque ese archivo que mete en el PC puede ser parte de nuestro registro regulado. Bueno, aquí lo que veíamos es que el equipo hacía la operación, pero se almacenaba el dato primario sin procesar en el software del PC, que se podía visualizar en el software y además se quedaba con unos parámetros concretos y además se representaba en el propio software, pues en este caso en una campana. Y toda esa información, ya sea la de la base de datos del sistema, como los registros que se almacenaban en el PC, que en este caso hacían referencia al Audit Brain, se pasaban a un servidor para hacer toda la gestión de hacer perdurable estos datos. Por tanto, si somos capaces de entender el sistema, su operación y además saber cómo es el flujo de información que tengo que configurar, dónde se genera el dato, dónde se representa, dónde se procesa, qué tengo que tener como origen de datos para no dejarme nada, por ejemplo, en las copias de seguridad, voy a tener una visión completa y para controlar todos los riesgos. Al final, el pensamiento crítico de esta forma informa de las decisiones tomadas para identificar realmente dónde tengo que aplicar controles
y qué tengo que verificar. Por tanto, este pensamiento crítico tiene que estar justificado de una forma documentada y puede ser esa evidencia para justificar que de algunas aplicaciones o funcionalidades hay una extensión de esas verificaciones y de la documentación asociada, por tanto, de ellos, y otros que realmente tenga que ser más escueto porque no aplica el mismo riesgo. Y de esta forma centrarse en lo importante y evitar ese trabajo innecesario. Lo que nos indican las autoridades reguladoras y en sus guías de buenas prácticas es que un posible riesgo también es generar un exceso de papeleo, no una gran cantidad de documentos, porque según el entorno que tengamos informatizado, pues es posible que tengamos que generar una gran cantidad de documentos, pero que no sean en exceso, que esté distribuida la información en muchos tipos de documento o que esté repetida, que haga, uno, tener un peligro de integridad de datos y dos, sabemos, todos los que estamos presentes aquí, que lo más difícil no es liberar un sistema, que es muchas veces un reto, pero lo más complicado es mantener esto en situación de control, contemplar toda la evidencia documental que hemos diseñado y ante ciertas cuestiones del día a día hacer, digamos, uno, utilizar los procedimientos y dos, mantener actualizados toda esa documentación. Por tanto, al final lo que los inspectores buscan es que tengamos actividades planificadas, organizadas, que tengan el detalle adecuado según el riesgo y con justificaciones claras en este sentido, ¿de acuerdo? También la información y registros contenidos en las herramientas de desarrollo y soporte de software pueden ofrecer realmente una información muy valiosa, válida y robusta de, por ejemplo, el mantenimiento del estado de control y que no hace falta tener, por ejemplo, un registro manual del control de versiones de un sistema cuando el desarrollador tiene un software informatizado totalmente concreto para esta gestión, que tiene el control de versiones, que tienen toda la trazabilidad de qué técnico y qué código había y tiene todo el control. Por tanto, aquí lo que nos está pidiendo es que tengamos una responsabilidad de tener claro lo que hay que cumplir, por supuesto, pero contemplar todas las ramas, incluidas las de IT, que me hagan visualizar qué control ya es existente y qué puedo utilizar de ello y cuánto de robusto es ese control. Si es necesario generar ese registro en papel porque vemos que la actividad, por ejemplo, actual de IT no está enfocada en lo que necesitamos, adelante, esto es perfecto, pero muchas veces hay muchos controles por herramientas muy especialistas en esa cuestión que nos da todo el valor y no es fácilmente violable y realmente es el día a día de nuestro equipo de desarrollo. Realmente tenemos que entender esta cuestión y utilizarla. Finalmente, las políticas y los procedimientos que tenemos en nuestras organizaciones deben de situar todo esto que estamos hablando y cómo es la práctica para hacer realmente estas cuestiones y que queden así plasmados. ¿De acuerdo? Bien, otra cuestión es, muchas veces vemos que se delega cierto, por ejemplo, mantenimiento en empresas tecnológicas especialistas para ellos. Por ejemplo, el mantenimiento ante cambios, actualizaciones, mejora continua o, por ejemplo, actividad delegada en la gestión del servidor o los cambios. Bueno, aquí lo óptimo es identificar qué esperas del tercero en un acuerdo de calidad del servicio que indica cuál es la responsabilidad y también qué registro le requieres como organización de esa gestión. Pero muchas veces el proveedor, para desarrollar esta cuestión o llegar a ese objetivo, dispondrá de su sistema de calidad con sus procedimientos para asegurar que cumple ese objetivo en todo el tiempo de vida del acuerdo. Entonces, más que solicitarle al proveedor que nos diga cómo hace el plan de continuidad de negocio
para nuestra organización, bajo el punto de vista de este pensamiento crítico, lo que estamos diciendo es que, uno, tiene que quedar esa responsabilidad firmada por ambas partes. Dos, que el proveedor tiene en un momento dado que explicarnos cómo es ese procedimiento para que veamos que está alineado con vuestro sistema de calidad, pero no directamente quizás tener el PNT del proveedor de cómo desarrolla, porque es posible, o por ejemplo el inventario del diseño del CPD, no, porque realmente todas las empresas están en la búsqueda de mejora continua, hay cambios, y tener esa información realmente de la gestión del proveedor, cuando él lo que tiene que hacer es lograr ese objetivo, lo único que puede hacer es que tengamos un problema de integridad de datos porque nos quedemos obsoletos porque el proveedor aplica una mejora. Entonces, uno, a través de esos acuerdos, cuando el proveedor aplique ciertas mejoras que pueden impactar en el servicio o en los datos, poder evaluarlo de forma conjunta, y dos, poner una cláusula que podáis auditar esa gestión con ciertos tiempos de antelación y cierta periodicidad sin ningún problema, y también que en caso de inspección, auditoría o requisito de obtener más información de cómo el proveedor desarrolla esa actividad, podáis solicitarla y que esa información esté disponible cuando tenga que estar, y sabiendo que es la que se aplica y la última y la correcta, ¿de acuerdo? Por tanto, tener esa documentación no es siempre lo más óptimo, y esto es lo que nos indica este tipo de pensamiento. Bien, como un poco como extensión a este enfoque de CSA, y dado que ayer surgió esa guía de buena práctica, también tengo que decir que está en formato borrador, hemos creído oportuno y que os puede aportar valor, pues tener un resumen inicial del principal enfoque que nos ofrece este documento, para ver entre todos también cómo podemos aplicarlo. Entonces, bajo nuestro punto de vista, esta guía ofrece estas tres píldoras de información a destacar. Uno, la distinción que hace entre los sistemas informatizados. Dos, cómo concreta el enfoque basado en riesgos. Y tres, en base a los niveles de riesgos, que en este caso son dos, alto o no alto, qué actividades propone a nivel de tipologías de prueba. Bajo nuestro punto de vista, esto es lo principal que aporta la nueva guía de buena práctica. Lo primero a destacar, que esta guía lo que nos dice es que exige a los se sabe que se exige a los fabricantes que validen los sistemas informatizados que se utilizan como parte de la producción o el sistema de calidad para su uso previsto. Y aquí lo que hace la guía es distinguir un poquito más en cuanto a estos sistemas informatizados que se utilizan como parte de esa producción o ese sistema de calidad. Y lo distingue entre un uso directo y un uso indirecto. Pone estos ejemplos que os plasmo aquí, que es, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la automatización de procesos, la inspección, las pruebas, el tratamiento de los datos de producción, o en el sistema de calidad, recogida de datos, distribución, control de cambios. Todo esto se entiende como una aplicación directa. ¿Qué podemos ver como un uso indirecto? Pues, por ejemplo, sistemas destinados a ser utilizados como herramientas de desarrollo que prueban o supervisan software, o que optimizan las actividades de prueba para el software utilizado. O sistemas destinados a la automatización de los registros generales, pero que no forman parte del registro, es decir, sí que tienen cierta información, pero ese registro no forma parte del proceso de datos de calidad. Por tanto, la FDA indiquen que la toma de decisión de alguna forma se condicione a ese impacto del sistema, si es directo o no, o indirecto. Por tanto, la FDA recomienda utilizar ese análisis de riesgos para determinar qué actividades se consideran adecuadas en cada tipo de sistema, ¿de acuerdo?
teniendo en cuenta el riesgo que implica esos fallos de software que razonablemente sean previsibles y determinar si el fallo de ese proceso supone un riesgo alto o no alto. Al final, lo que nos indica es, bueno, contemplemos los sistemas y en base al análisis de riesgos veamos si realmente lo clasificamos como un impacto alto o bajo, básicamente. A nivel de impacto alto, indica que es cuando se produce que el funcionamiento del sistema no sea el previsto y puede dar lugar a un problema de calidad que previsiblemente comprometa la seguridad y lo que supone un mayor riesgo para los productos. Por ejemplo, los sistemas que mantengan parámetros del proceso, por ejemplo, temperatura, presión, que pueden afectar a las propiedades físicas de los productos. O sistemas que se utilicen para medir, inspeccionar o analizar la aceptabilidad del producto y la liberación. O sistemas para realizar correcciones o ajustes de los parámetros del proceso. ¿De acuerdo? Esto es altamente crítico. O sistemas que guían como instrucciones de uso proporcionados a los pacientes sobre los productos. O los sistemas que optimizan la vigilancia o tendencias y seguimiento de los datos. Por tanto, un fallo en ese funcionamiento previsto impacta o al producto o al paciente de una forma alta. Como riesgo no alto, se entiende como que un fallo en ese funcionamiento previsto no da lugar a un problema de calidad previsible ni compromete la seguridad. Por ejemplo, aquí están hablando de recoger datos que puedan ser soporte para tener un contexto más amplio del proceso o para extender ciertas investigaciones. Tenemos que analizar todo esto que nos digan para... la verdad es que en este caso sí que han puesto unas escalas bastante definidas que hay que ver cómo impactan en nuestros sistemas. Y a partir de ahí, con este enfoque basado en riesgos, teniendo en cuenta si es alto o no alto, y teniendo en cuenta las tipologías de prueba, en la diapositiva siguiente lo que indico es por cada tipo de impacto qué tipología de pruebas propone. En este sentido, las tipologías de prueba que pueden existir las divide como en dos grandes bloques: las pruebas sin guión y las pruebas con guión. De todos modos, todas las pruebas tienen un funcionamiento, digamos, un enfoque previsto y una documentación con cierto contenido que se explica en la guía. Pero aquí, a modo de resumen, lo que hemos puesto es, bueno, se entiende como pruebas con guión robustas y limitadas. Las robustas, digamos, tienen una documentación habitual o completa, y las limitadas son iguales que las robustas, pero no están tan especificadas paso a paso. ¿Por qué? Porque es posible que la complejidad del sistema permita no tener que describir absolutamente cómo hacerlo, sino podemos hacer, en vez de muchos pasos, un apartado un poco más grande que indique, pues bueno, inicia el método, ponle un parámetro fuera de especificaciones, ver cómo se comporta, es decir, algo más resumido que puede hacerse por viñetas y que conduzca de la misma forma, no tan quizás detallada, pero que transmita el mismo significado, ¿de acuerdo? Y de alguna forma optimice ciertos tipos de pruebas o la generación del guión de pruebas en sí. Por otro lado, tenemos pruebas sin guión, que existen las ad hoc, adivinación de errores y pruebas exploratorias. Bien, las ad hoc lo que hacen es probar una funcionalidad determinada del sistema. Bueno, tengo una conciencia sobre el sistema, sobre su alcance y sobre una funcionalidad completa, concreta, y sin un plan de pruebas específico pongo en estrés esa funcionalidad concreta. Pues bueno, por ejemplo, que ante el conforme de un proveedor, pues tengo que enviar una notificación con artículo, el lote, cantidad, fecha prevista, no sé, cierto funcionamiento previsto. Y ahí con ese concepto de lo que tiene que hacer, pues voy a intentar pues ver qué pasa si no tengo esa cantidad, o ver
digamos, si no tengo correo, ¿qué pasa? ¿No envía el correo? Cosas, digamos, que con el concepto de ese uso previsto, de esa funcionalidad concreta y también altamente dependiente de la persona que ejecuta la prueba, lo pueda, digamos, llevar a cabo. Después, la adivinación de errores. Al final, este tipo de pruebas puede aplicarse a una funcionalidad ya conocida, pero lo que estoy haciendo es intentar romperla. Por tanto, ya no estoy viendo su funcionamiento general de seguridad, de uso o de registro como pueda estar probando en las ad hoc, sino estoy intentando que se rompa en diferentes sentidos. Y cuando acabo, si he conseguido romper, pues queda registro, por supuesto, y en las primeras también, de las desviaciones que he podido identificar. Y después tenemos las pruebas exploratorias, basadas en la experiencia sobre casos comunes de los sistemas, pero no sobre, digamos, un conocimiento específico del sistema. Pues bueno, esto es, voy a intentar, pues bueno, cuando espera un número ponerle una letra o, digamos, bajo también un funcionamiento estándar de, por ejemplo, un caso de farmacovigilancia o un estudio de ensayo clínico, pues sabemos que hay ciertos riesgos generales, pues intentar reproducirlos en el sistema. Bien, vemos que quizás no todas las pruebas son aptas para todos los casos y sobre todo según la criticidad y la complejidad y el tipo de clasificación del sistema. Por tanto, aquí lo que la FDA recomienda para los fabricantes que apliquen principios de pruebas basadas en el riesgo, la gestión, selección y priorización y el uso de las actividades y recursos de las pruebas sean en función de esos niveles de riesgos. Entonces, para los riesgos clasificados como aptos, como altos, se propone optar por unas pruebas con un mayor rigor y control y guía, que sería el uso de pruebas con guiones. En caso de los riesgos no altos, los clasifican así como no altos, pues podemos considerar otro tipo de métodos de prueba como pueden ser las de sin guión. Al final, dado el conocimiento y la experiencia que hemos adquirido al comprender el sistema y determinando el riesgo, así como viendo para qué es cada tipo de prueba, pues con ese racional justificado, ver cómo podemos aplicar todas estas tipologías. Muy bien, hasta aquí, digamos, este enfoque de la validación. Como digo, esta última parte acaba de salir, está en formato borrador, pero bueno, son los detalles que nos indica esa guía. Y ahora en la segunda parte de la presentación lo que queremos hacer es indicar ciertas cuestiones que señalan los organismos oficiales en cuanto a hallazgos. Bien, en cuanto a la FDA, saben que existen y ahí pongo los enlaces. El panel donde se comparte información sobre las observaciones y hallazgos, que tenemos ciertas gráficas representadas, pero también nos permiten exportar en formato tabular para explotar mejor los datos y también todas las publicaciones de las warning letters. En este caso nos hemos centrado en el primer panel donde vemos que podemos exportar toda esa información y hemos filtrado la información de los 3 últimos años relacionadas con sistemas en el área farmas y de dispositivos médicos. Y vemos que tenemos incidencias tanto a nivel de proyecto de validación como a nivel de integridad de datos. A nivel de proyecto de validación, ¿qué observamos? La validación del software del dispositivo es inadecuada, incompleta o no se ha realizado. O no se han documentado o no se ha documentado adecuadamente las actividades de validación del software. O no se ha seguido el protocolo establecido. O la validación no se ha hecho en base a los requerimientos de usuario. Todo esto lo que nos están diciendo es que, 1, tenemos que tener en cuenta ese uso previsto, 2, tenemos que, en base a esto, generar un procedimiento de validación y después, 3, cumplirlo, ¿no? Entonces, aquí hay
En cada punto, el primer número al final de la frase hace referencia a la cantidad de desviaciones en ese sentido y el requisito que explica, digamos, el objetivo a cumplir. Aquí lo que estamos viendo es que algunas compañías pues no tenían ese procedimiento, o si lo tenían, que es el mayor de los casos, de alguna forma está bien descrito, el conocimiento o la metodología de validación puede estar ya absorbido por la organización, pero no se ha aplicado de la forma que estaba prevista, o que no se ha sido capaz en todos los casos de hacer un estudio de requerimientos de usuario completo y correcto. Y por tanto la validación, aunque esté bien realizada, no cumple sus expectativas ni el control previsto. Por otro lado, sabéis que desde los últimos años es un tema de tendencia en todas las inspecciones, concepto de Data Integrity, y el volumen de guías de buenas prácticas que ha surgido alrededor de este tema lo corroboran. Aquí hay riesgos, por ejemplo, que los registros informatizados no prevén que se apliquen controles adecuados para garantizar la integridad de datos o las firmas, es decir, que se generan pero son violables o fácilmente modificables, a lo mejor la fecha o el valor, no tienen audit trail, no hay una gestión robusta, por lo que el sistema a lo mejor puede ser apto a nivel funcional, pero no tanto a nivel de integridad de datos. También registros revisados anualmente, pues no todos los registros se mantienen y por tanto no se pueden revisar periódicamente. Ahí está también muy en línea con lo que había comentado antes, de que no siempre se tiene toda la visión de dónde quedan todos los datos, que a veces no son solo en base de datos y están también a lo mejor en papel o en un archivo de PC, y entonces cuando requerimos de ellos, pues estoy almacenando solo cierta parte, ¿correcto? O incluso hay cierta parte que se queda en el equipo y nadie hace un mantenimiento de cómo trasladar esos datos a un repositorio fiable. También toda la gestión de copias de seguridad es esta diapositiva. Pues bueno, es posible que haya una política de copias. Uno, a lo mejor no se revista que se pueda garantizar la restauración de los datos, o se generan las copias, pero el entorno, la infraestructura donde se almacenan no es robusta a nivel de que puedes o eliminarlas o afectar su contenido, por tanto tampoco estaríamos consiguiendo nada, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, el último punto también es muy crítico. Cuando hacemos una retirada de un sistema y únicamente puedo explotar los datos con ese sistema, o bien puedo mantener el sistema en lectura para, en caso de que sea necesario durante el tiempo de archivo, acceder a la información a través del sistema, o bien puedo exportar la información en un formato legible para asegurar que tengo disponibles y legibles esos datos. Bueno, pues en caso de que la información que queda de forma electrónica se haya, digamos, retirado del sistema o incluso destruido, puedo tener un problema si esos datos que puedo haber exportado o no los mantengo o no los he exportado previamente, porque tengo ahí una pérdida de trazabilidad. Esto en cuanto a cuestiones más críticas en cuanto a FDA. En cuanto a PICS, que existe esta guía, que es la 041/1, también está focalizada en registros de fabricación, y lo que hace este comité de expertos es, por cada una de las fases del ciclo de vida, indican dónde prestar atención o qué problemas han observado más. Entonces, en la fase de conceptos, uno, no se ha tenido en cuenta los requisitos de integridad de datos desde la fase de concepto, es decir, si en el momento de adquirir nuevos sistemas o nuevos equipos que tengan integrados sistemas, no contemplo esos requisitos mínimos de seguridad y de integridad de datos, después en la verificación voy a tener problemas, pero esos problemas a lo largo del tiempo, porque muchas veces no es fácil añadir esas funcionalidades, ampliar esas funcionalidades dentro del propio sistema, ¿qué va a pasar? Que voy a estar condenado a hacer una gestión adicional que sea lo menos manual posible para subsanar esa carencia. Entonces, ahí vemos un problema de foco a nivel de
de requisitos, porque realmente las mitigaciones que puedas realizar pues pueden ser más o menos efectivas según el contexto en el que estemos, y todos sabemos un poco de lo que estamos hablando. También se ve que no hay una visibilidad adecuada de los sistemas que están presentes en la organización, que ahí estamos hablando de inventario y estamos hablando de una mínima definición de los sistemas, que realmente no es simplemente decir, sí, yo tengo SAP, este LIMS, este SGD, no, es ver el uso previsto, tener claro dónde están localizados, qué requiero de los proveedores, tener un contexto del entorno informático que está diseñado. También, dentro de la estrategia de validación, se puede observar, o han observado, que no está del todo definido que se cubra todo el ciclo de vida de los datos, ¿de acuerdo? Por tanto, las pruebas solo van enfocadas más a la parte de funcionalidad, pero todo el tema de seguridad, todo el tema de audit trail, todo el tema de modificación, pues es algo que se requiere, y no solo que exista, sino que se revise periódicamente. Por tanto, esto tiene que estar absorbido y plasmado en nuestro procedimiento, así como una ausencia de control completo para casos de sistemas híbridos, es decir, ahí concatenando con el inventario y la mínima definición de los sistemas, a más tenemos que, en caso de que tengamos un sistema híbrido, es decir, parte informatizada, parte documental, tenemos que trazar las dependencias y las responsabilidades en estos dos casos y tener un punto de vista de visión en conjunto, sobre todo en el área o en la fase de PQ, para que no se pierda la trazabilidad en ningún punto, y esto es altamente complicado muchas veces. También en la fase de proyecto, también puede ser por lo que hemos estudiado o visto en la fase de concepto, pues vemos o ven controles inadecuados, incompletos o directamente inexistentes a nivel sobre todo de autentificación y autorización, que esto es gestión de usuarios, contraseñas, roles, bloqueos automáticos de acceso, audit trail, no solo de los registros de finales del proceso, sino también altas, bajas o modificaciones de usuarios o seguridades, parámetros de configuración. Ahí tenemos un webinar que explica completamente toda esa gestión basada también en riesgos. También ese traspaso electrónico de datos en integraciones o migración de datos, que tengo que tener claro el origen, el destino y todo ese proceso de verificación, o directamente el cumplimiento de la firma electrónica de acuerdo a 21 CFR parte 11. Esto es la parte más de seguridad, que es donde ponen más el foco en cuanto a la integridad de datos, aparte de que podamos ver en la fase de proyecto problemas funcionales. Pero quizás aquí lo que nos están dejando ver es que quizás digamos, los sistemas especialistas en una gestión no es tanto un problema de esa funcionalidad propia que tiene que desarrollar, sino todo el contexto de seguridad e integridad de datos. En la fase de operación, pues bueno, pérdidas de datos o manipulación de datos, que es una pérdida de trazabilidad, sea lo que sea, o, por ejemplo, gestión de accesos, que vaya otorgando accesos, el usuario cambia de perfil de puesto y no hago un buen mantenimiento ni reviso esta cuestión y podemos tener accesos obsoletos habilitados. O gestión de incidencias, no conformidades o el proceso CAPA, que aquí también tenemos un webinar específico para esto. Por ejemplo, aquí lo que nos están señalando es que no vamos a la causa raíz, que no se documenta de forma completa y correcta, que no se utilizan para esa mejora continua, que no se utilizan para diseñar esos mantenimientos preventivos, ¿de acuerdo? Los controles de cambio, que se involucre, que se tenga un control realmente del cambio, que antes del cambio y para aceptarlo haya un plan de acción que contemple no solo, por ejemplo, el desarrollo o la actualización, sino que tenemos que actualizar documentos, a lo mejor también tenemos que aplicar formación, a lo mejor podemos interferir en otros sistemas, o incluso si estamos integrados entre empresas puede haber más implicaciones, y esto con el control de cambios se asegura que tenemos todo ese control de lo que puede impactar y hacemos un plan de acción totalmente adaptado para eso. También copias de seguridad y restauración de datos, pues bueno,
que se diseñen correctamente teniendo en cuenta todos los orígenes de datos, que se restauren, que hayan procedimientos para realizar esto, que se controlen los tiempos necesarios para que se puedan utilizar en el plan de continuidad de negocio, esta gestión. Además de esa gestión de continuidad, que también tenemos un webinar específico para eso, o revisiones periódicas, que es el proceso de auditoría, que realmente, digamos, puedan poner el foco en el mantenimiento de la validación, pero también puedan poner el foco, por ejemplo, en los proveedores de servicio tecnológico, que tienen una parte delegada fundamental para ese uso previsto del sistema. Por tanto, que tengamos un control de todos los riesgos y apliquemos ese buen mantenimiento para el estado de control. Y a nivel de retirada, lo que hemos comentado, o que no exista en el plan de retirada, o que sea incompleto, no se haya verificado, y que, por ejemplo, retire un sistema si lo mantengo, porque no me es difícil mantener un servidor virtual parado, pero después nadie se acuerda de cómo se accede, o no se acuerdan de los usuarios, o si conseguimos acceder y entrar en el sistema, no recuerdo cómo se utiliza. Entonces, es mucho más que guardar esa máquina virtual, que es técnicamente lo, digamos, sencillo, sino tener todo un plan para asegurar que este sistema que retiro y tiene unos datos asociados a mi actividad regulada, me permite acceder a la información de una forma rápida, sencilla, robusta, para los usuarios autorizados. Así como, si retiro un sistema, identificar sobre todo esos datos que tengo que migrar, por ejemplo, a otro sistema informatizado, y ver todo el plan que ideo, y antes de hacerlo incluso no, tener que verificarlo para que logre digamos, el objetivo que espero. De todos estos puntos, estoy observando ahora que tenemos un webinar para cada uno de ellos específicos, por si queréis ampliar la información. Y en principio, este es el contenido previsto. Como he comentado antes, hemos intentado dar un enfoque en cuanto a la validación tradicional, en cuanto a esa validación, que es el enfoque que se espera que ejecutemos, y dónde tenemos que poner esos, o tener en cuenta para no tener un problema con esos ejemplos de hallazgos. Espero, como siempre, que os sirva para tener esa visión y de utilidad en vuestro día a día. Y ahora lo que voy a hacer es pasar a leer preguntas. Vale, la primera que veo aquí es de María y nos indica que si puedo indicar las guías de referencia de AENOR. Bien, ahí tenemos, bueno, la guía base del sistema de calidad es 9001, después también tenemos 27001 a nivel de gestión de la seguridad de la información, y hay muchas que aplican más también a nivel de, por ejemplo, de buenas prácticas de laboratorio. Según la actividad aplican. Sí que es cierto que, digamos, las guías de validación de sistemas informatizados, de alguna forma, en todas estas guías influyen como parte de la documentación de... Al final, la validación no deja de ser un hábito y un sistema de calidad. Por tanto, le aplican estas ISO en cuanto a documentación, en cuanto a todos los roles que hay que definir, porque sigue un poco el esquema de las guías, pero después las guías de AENOR no tienen, bajo mi punto de vista, por supuesto, el contenido técnico, o puede marcar, por ejemplo, objetivos, pero no la metodología para llevar a cabo o los tics a tener en cuenta. Por tanto, digamos que estas guías que ponía al principio, digamos, son las que os aconsejamos para tener todo, digamos, toda la metodología para alcanzar los objetivos que nos indica la norma. Pero no hay una guía de referencia para validar, no. Sería esa guía de buena práctica, que sobre todo la principal expectativa es ISPE, pero también, por ejemplo, tenemos PICS que nos ayuda también. Bien, Hugo nos indica, ¿cuál es la terminología adecuada en el contexto de sistemas? ¿Validación, cualificación?
calificación, teniendo en cuenta que la terminología es muy variable en las normativas y guías. Bien, es variable, pero se concreta en el anexo 11. Los sistemas se validan y la infraestructura se cualifica, igual que los equipos se cualifican. Por tanto, cuando estamos hablando más de gestión del proceso, se valida siempre. Y cuando estamos hablando de infraestructura o un equipo, se cualifica. Esto está determinado al principio del anexo. Bien, a ver, el siguiente es de Hugo. ¿Es de carácter normativo el cumplimiento de funciones específicas de seguridad, como puede ser complejidad y cuantía de contraseñas, deslogueo automático de usuarios, etcétera? A ver, lo que te indican es que tienes que asegurar la identidad o que los registros de tu sistema sean atribuibles y tienes que de alguna forma contemplar todos los riesgos que pueden poner en riesgo esta cuestión, ¿de acuerdo? No solo le indican a los sistemas que controlen los procesos, sino que identifiquen de forma clara e inequívoca que el usuario o el sistema que ha generado esos datos. Entonces, la forma de conseguir esta cuestión son estos controles a nivel de complejidad de las contraseñas, a nivel de bloqueo para que si el usuario está dentro del sistema y se levanta de la silla, que haya el mínimo tiempo entre que no está haciendo nada en el sistema hasta que se desloguea. Entonces, hay guías de buenas prácticas que profundizan en este objetivo. Pero es como todo en la norma, bajo mi punto de vista. Nos indican objetivos, pero no nos indican la metodología a aplicar. Por tanto, esto al final es general para todos los requisitos. Maximiliano indica, ¿es conveniente o sería recomendable realizar DQ en paralelo, es decir, simultáneamente a las URSS? Sí, de hecho yo lo indico en muchos webinars. Primero, huyo de pensar en cualquier tipo de sistema, aunque esté presente, y hablo de proceso de negocio, de las características de la organización y de los controles en proceso que requieren o de los registros que requieren y los listo de una forma medible en los requerimientos. Cuando estamos en la situación de que esos requerimientos se tienen que satisfacer por un nuevo software en la compañía, aplico la DQ en el proceso de selección, tanto para asegurar que elegimos o que tenemos un control de cómo cumplen esos requisitos todos los sistemas que estamos evaluando adquirir, incluso también tengo en cuenta el servicio del proveedor tecnológico que le acompaña al sistema. Por tanto, el primer proceso, digamos, DQ se realiza bajo nuestro punto de vista en esa fase de concepto y en la adquisición. No obstante, cuando ya se adquiere, estamos diseñando toda la arquitectura del sistema y, digamos, tenemos ya bajo control el alcance del sistema informatizado que tengo que configurar, que va de estándar, que tengo que desarrollar y acabo decidiendo qué desarrollo, ahí viene otra especie de DQ donde veo realmente que las características de ese alcance previsto del sistema ya acotado se cumplen. María indica, ¿puedes recomendar una aproximación para realizar la evaluación periódica de los sistemas? Por supuesto. Ahí hay un webinar específico para esto, ¿de acuerdo? Indico tanto la base documental como en cada punto crítico a evaluar, incluso ejemplos de todo, de cómo se planifica la auditoría, cómo se prepara, cómo establecer la periodicidad, los formularios, cómo controlo el registro de los datos, cómo hago el seguimiento de los hallazgos o de subsanar los hallazgos que veo. Entonces le invito a que vea ese webinar porque queda todo especificado y empiezo por la base documental de referencia. Vale, Carla indica, ¿qué características debe tener la firma electrónica? Bien, ahí tenemos el webinar de requerimientos de usuario que queda, por si lo puede observar, porque lo pongo totalmente por escrito. Ahí, según
la 21 CFR parte 11 y el anexo 11 lo que indican es que una firma electrónica tiene que tener la equivalencia con una firma manuscrita. Entonces, no es necesariamente que la firma electrónica tenga que ser, por ejemplo, la integración de una firma oficial del país en el sistema y que se utiliza esto. Puede ser, en un momento dado, en una acción importante como es la liberación, por ejemplo, de un lote, tal y como especifica el anexo 11, que se requiera de una siguiente autentificación del usuario, teniendo la FDA indica dos componentes, usuario y contraseña. No se especifica, digamos, en la guía de cumplimiento tal cual, pero esa contraseña debería ser diferente a la de acceso. Y cuando se firma, que esa firma quede ligada al registro, ¿de acuerdo? También indican que esa firma electrónica tiene que estar con un control de renovación ante olvido o posibilidad de eliminarla. Ya digo, está totalmente descrito en ese webinar todos los requisitos totalmente escrito y cuantificable. Eric indica, buenos días, SAP debe validarse. Buenos días, a ver. Sí. Ahí lo que tenemos que ver es este sistema, cuál es el uso previsto, analizar el impacto en el proceso, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí aplicar un enfoque de validación adecuado para el riesgo previsto. Ahí muchas veces la validación de SAP, lo que se hace es un plan de validación en conjunto, se determina. Ahora que, por ejemplo, están migrando todas las bases de datos a S4HANA, se establece ese entorno de trabajo, normalmente cloud, ver quién lo va a gestionar y qué módulos de SAP se tienen. Entonces, hay una primera evaluación para ver, digamos, el uso previsto de los módulos y después ya un análisis de riesgos concretos según la definición y la configuración del sistema para aplicar toda la actividad de validación. Ahí la dificultad es no solo hacer una buena validación por módulos, sino todas las integraciones entre ellos. Edward indica, una empresa que necesita validar hojas de cálculo, ¿qué personal debe tener y cómo pueden certificar para validar hojas de cálculo? Bien, Edward, también le invito a ver un webinar específico sobre esta cuestión. En este sentido, las hojas de cálculo no dejan de ser un sistema informatizado. De hecho, las guías GAM tienen un apéndice exactamente para esta cuestión y para ver cómo se enfoca, que la han mantenido en la segunda edición de la guía. Y al final es un sistema informatizado que si almacena o procesa datos de actividades reguladas se tienen que validar. Ahí lo que hacemos es determinar como diferentes categorías. La categoría 3 solo almacena datos, categoría 4 hay cálculos complejos y 5 serían estos que tuvieran macro, que estuvieran en red. Entonces ahí, bajo nuestro punto de vista, la parte más potente del Excel son toda la gestión de cálculos, pero a nivel de seguridad vemos que aún aplicando programación en el propio Excel no llegaríamos a cumplir ese cumplimiento normativo. Entonces ahí en el webinar explicamos una posible solución utilizando un software intermedio que aporta todas las seguridades a las Excels para que sean validables, y en este sentido lo que hace este software es ver los accesos, controlar los usuarios, tener todo el reporte del audit trail, firma electrónica, y lo que hacen es el Excel es aportar todo ese procesamiento de más. Rosa indica, hola, ¿es posible tener un listado de refacciones considerada una copia de seguridad del sistema con el software, usuarios, recetas previamente cargadas? A ver, ¿es posible tener un listado será de referencia del sistema con usuarios, recetas previamente cargadas? Es que no sé el contexto de esta cuestión. Entiendo que se refiere a la copia de seguridad. Entonces, en este sentido, hay que tener en cuenta que muchas veces cuando estamos en equipos de producción, pues tenemos el propio equipo y tenemos
cierto programa para que el equipo, digamos, haga la operación de esa forma, y después los datos generados por el propio equipo si los produce. Entonces, como copia de seguridad, correcto, se tiene que entender el programa y todos los datos asociados en este caso. Es decir, por ejemplo, el programa para que el equipo funcione, además de la configuración que puedan ser usuarios, roles, todo esto. Claro, gracias por la aclaración. Vale. De forma que en caso de que tengas una contingencia y que de alguna forma el sistema no pueda alcanzar a ese uso previsto, tener un procedimiento y tener todas las herramientas para que pueda llegar a esa situación de control. Vale, Carla ha hecho una extensión sobre la cuestión de la firma electrónica, identificando cómo aplican en el caso de los sistemas que son híbridos. Bueno, ahí tenemos que, de hecho, había una no conformidad en ese sentido. Entonces, ahí tenemos registros electrónicos, registros manuales, es posible que se firme en el sistema o se firme en el sistema y en el papel. Entonces ahí lo que nosotros proponemos es hacer un flujo de proceso, determinar qué responsabilidad hace el sistema, o el uso de los documentos y cómo es el procedimiento para actuar. Por tanto, en este sentido, si tenemos firma en el sistema, sería de una forma más robusta, o si no, tendríamos que tener un procedimiento de cómo extraer o hacer referencia a esa información que está garantizada y archivada en el sistema, y hacer referencia a todo al alcance de la firma. Bien, Iván indica, ¿es válido usar como el nivel de acceso el nombre del operador con su contraseña? A ver, aquí indicamos dos componentes, usuario y contraseña. Aquí cada organización dispone de una política en ese sentido. Hay algunas que sí que en el propio código de usuario hace referencia al nombre, punto, apellido del usuario, o no tiene nada que ver, pero tienen una política que establece que un determinado código hace referencia a un miembro de la organización en concreto. Lo que sí que la contraseña debería ser una contraseña con una longitud, por ejemplo, mínimo de 8, con mayúsculas, minúsculas, números, signos combinados, con una gestión de olvido, con una renovación periódica, con un control de que no se pueda repetir la contraseña en una ventana específica. Sí. Marian indica, buenas, ¿qué tanto puede impactar la personalización de usuarios que los que el sistema trae por defecto? Por ejemplo, operador, director, agregándole o quitándole privilegios. Bien, si hacemos referencia a estos roles que después se asignan a usuarios nominales, me parece perfecto, porque seguramente el sistema aplica una base que ustedes tienen que revisar para ver que realmente aplique con su uso previsto. Pero no lo consideraría correcto y completo si se refiere al código de usuario, operador o director. No, porque en caso de que haya varias personas que ejerzan ese rol, aunque el sistema funcionara bien, el registro quedaría con ese código de usuario y no podríamos hacer atribuible esa información, y entonces estaríamos faltando a un requisito de la regla ALCOA. Bien, en principio creo que he resuelto todas las cuestiones. Hoy era un webinar un poco más de concepto, un poco más enfocado a normativa en cuanto a requerimientos, y ya el próximo webinar será específico más de implantación de sistemas y más práctico. Bueno, recordarles que tenemos... A ver, creo que tenemos otra duda más. Bien, Rosana indica, hola Maite, muchas gracias por la presentación. ¿Cuánto tiempo consideras tú adecuado que debe definirse para el logout, es decir, cierre automático de la sesión tras inactividad? Rosana. Bien, aquí hay una delgada línea entre lo óptimo y lo correcto, pero siempre va, y no te voy a ayudar mucho, pero es lo cierto, teniendo en cuenta de qué estamos hablando y qué actividad estemos haciendo.
Si estamos en una sala de envasado, que tenemos diferentes líneas productivas, que el equipo puede estar utilizado por diferentes supervisores, que hay mucho trasiego de datos de diferentes personas, ahí hay un alto grado de que alguien se deje la sesión activa o que directamente se levante y que otro rápidamente y sin ningún tipo de detectabilidad pueda incluso involuntariamente registrar algo con otro usuario. Por tanto, ahí el logout tendría que ser más inmediato. Otra cuestión es en una sala donde haya un control de acceso, donde el trasiego de personas no sea muy importante, como pueda ser una zona de producción que están los operarios, pero hay otra zona para los supervisores y los controles del proceso, y que realmente el día a día del rol de la persona que está introduciendo datos es en ese área y no hay muchos usuarios que puedan afectar. Pues allí quizás entre el riesgo del sistema del registro y un poco el contexto de la operativa, pues podríamos aplicar un logout un poco más operativo en cuanto a que ante descuidos del operario porque está leyendo un registro no se le deslogue, ¿no? Entonces, no te puedo ayudar mucho porque depende, pero digamos, basado en el contexto de la organización y puede ser diferente y variable, pero adaptado al riesgo. Bueno, muchas gracias por los comentarios también de valoración de la ponencia. Bueno, sabéis que tenéis disponible el grupo de LinkedIn, que es un sitio de unión para hablar de validación de sistemas informatizados, integridad de datos en español, que es un foro de debate y últimamente muy activo a la hora de hacer consultas, que también, si cuando recibáis todo el contenido del curso tenéis alguna cuestión o queráis que debatamos algún punto sobre la nueva, por ejemplo, guía de FDA, estaremos encantados de unirnos a esa charla. Bien, sabéis también que está disponible todo el contenido de los webinars también en formato podcast, por si os resulta mejor este tipo de formato. Está el contenido compartido en las principales plataformas de podcast. Y bueno, recordad que si os ha gustado el contenido, por favor, para que sigamos haciendo estas actividades, hacer algún comentario o compartir este contenido en redes. Por tanto, muchísimas gracias y esperamos coincidir en el siguiente webinar.